La máscara de la inocencia. El rostro del dolor. Ante las cámaras, interpretaron el papel de víctimas desesperadas, pero la verdad que ocultaban era mucho más oscura y helada. Este top 5 revela las entrevistas más escalofriantes de criminales que mintieron descaradamente al mundo antes de que sus horribles actos salieran a la luz. Prepárense para el engaño en su forma más fría y calculada. Esto es, La máscara del engaño, 5 criminales que mintieron en cámara. Advertencia: el siguiente vídeo contiene imágenes y relatos de entrevistas a personas involucradas en crímenes graves antes de ser descubiertas como culpables. El contenido puede resultar perturbador al mostrar manipulación emocional y falta de remordimiento. El objetivo de este vídeo es informar, dentro del género del true crime, analizar estos casos desde una perspectiva informativa, sin glorificar el engaño o minimizar el sufrimiento de las víctimas. Se recomienda discreción. El 25 de octubre de 1994, la pequeña ciudad de Union, Carolina del Sur, se vio sumida en la angustia cuando Susan Smith, una joven madre de 23 años, denunció un secuestro automovilístico que heló el corazón de la nación. Con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, Smith relató cómo un hombre afroamericano, con un arma en la mano, la había obligado a detener su vehículo y se había llevado su coche con sus 2 hijos pequeños dentro, Michael, de 3 años, y Alex, de 14 meses. Durante los 9 días siguientes, Susan Smith se convirtió en el centro de una intensa búsqueda y una oleada de simpatía pública. Apareció repetidamente ante las cámaras de televisión, su rostro bañado en lágrimas, suplicando desesperadamente por el regreso seguro de sus niños. Su actuación fue tan convincente, tan llena de dolor y desesperación, que la mayoría de la gente en todo el país creyó su historia sin dudarlo. La comunidad se unió en la búsqueda, organizando vigilias y ofreciendo apoyo a la afligida madre. Sin embargo, la verdad que Susan Smith ocultaba era mucho más oscura y fría de lo que nadie podría haber imaginado. 9 días después de su primera denuncia, bajo la presión de la investigación policial y las crecientes inconsistencias en su relato, Susan Smith confesó lo impensable. No hubo ningún secuestrador. Ella misma había conducido su coche hasta el lago Yondelón en la oscuridad de la noche, y con sus 2 hijos atados en sus asientos, lo había dejado rodar hacia las heladas aguas, ahogándolos. El motivo detrás de este acto monstruoso era tan egoísta como cruel. Susan Smith estaba obsesionada con un hombre que no quería una relación con una mujer que tuviera hijos. En su retorcida lógica, deshacerse de Michael y Alex era el camino para asegurar el amor que anhelaba. La frialdad y la calculada actuación de Susan Smith ante las cámaras, mientras sus hijos ya estaban muertos, dejó al descubierto una capacidad de engaño escalofriante. Su caso se convirtió en un impactante recordatorio de que las apariencias pueden ser terriblemente engañosas y que la maldad puede esconderse detrás del rostro más afligido. La desesperación y las lágrimas conmovieron a una nación, pero ocultaban una verdad helada. En el próximo caso, viajaremos al Reino Unido, donde un hombre aparentemente cooperativo y preocupado se convirtió en la última persona en ver con vida a 2 niñas desaparecidas, mientras ocultaba un oscuro secreto. En agosto de 2002, la pequeña localidad de Soham, en Inglaterra, se vio envuelta en una pesadilla cuando 2 niñas de 10 años, Holly Wells y Jessica Chapman, desaparecieron tras salir de una barbacoa familiar para comprar dulces. La búsqueda de las pequeñas Holly y Jessica se convirtió en una obsesión nacional, con la comunidad local y todo el país uniéndose en la esperanza de su regreso seguro. En medio de la creciente angustia, un rostro familiar apareció repetidamente ante las cámaras, el de Ian Huntley, el conserje de la escuela local y vecino de las niñas. Huntley se presentó como una figura cooperativa y preocupada, afirmando ser una de las últimas personas en ver a Holly y Jessica con vida cuando pasaron cerca de su casa. Con un tono tranquilo y aparentemente afectado, Huntley ofreció detalles de su supuesto encuentro, describiendo cómo las niñas le habían preguntado por su novia, Maxine Carr, quien era asistente de enseñanza en la escuela de las pequeñas. Durante los días de intensa búsqueda, Huntley participó activamente en las labores de rastreo, ofreciendo su ayuda a la policía y a los voluntarios. Su presencia constante y su disposición a hablar con la prensa lo convirtieron en una figura familiar en las noticias, proyectando una imagen de vecino preocupado y colaborador. Sin embargo, detrás de esta fachada de servicialidad se escondía una verdad siniestra. Semanas después de la desaparición de las niñas, se descubrieron sus cuerpos en una zanja remota. La evidencia forense reveló que Ian Huntley las había traído a su casa y brutalmente asesinado poco después de su encuentro. Su novia, Maxine Carr, también fue arrestada y posteriormente condenada por pervertir el curso de la justicia al proporcionarle una coartada falsa. La escalofriante calma y la aparente disposición de Ian Huntley a ayudar en la búsqueda
mientras era el autor de los terribles crímenes, revelaron una capacidad de engaño fría y calculada. Su caso sirvió como un perturbador recordatorio de que los criminales a menudo se esconden a plena vista, utilizando la fachada de la normalidad para desviar las sospechas y perpetuar su engaño ante la sociedad y los medios de comunicación. La aparente colaboración ocultaba una verdad brutal. En el próximo caso, nos trasladaremos a los Estados Unidos, donde un hombre afligido por la desaparición de su esposa se convirtió en el centro de atención de los medios, mientras en su propia casa se escondía un macabro secreto. Febrero de 2007, Michigan. La desaparición de Tara Grant, una exitosa mujer de negocios de 34 años, conmocionó a la comunidad. Su esposo, Stephen Grant, de 37 años, apareció ante las cámaras de televisión con el rostro desencajado y los ojos enrojecidos por las lágrimas, implorando por el regreso de su esposa. Grant aseguró que Tara lo había abandonado voluntariamente después de regresar de un viaje de negocios, dejando atrás a sus 2 hijos pequeños. Durante los días posteriores a la supuesta desaparición, Stephen Grant se convirtió en una figura mediática, concediendo múltiples entrevistas donde describía su angustia y pedía ayuda para encontrar a su esposa. Su dolor parecía genuino, y muchos simpatizaron con el esposo afligido que enfrentaba la incertidumbre de no saber el paradero de su ser amado. Incluso llegó a criticar a la policía por lo que él consideraba una falta de acción en la búsqueda. Sin embargo, la verdad que Stephen Grant ocultaba era horriblemente diferente. Semanas después de la desaparición de Tara, la policía descubrió partes de su cuerpo desmembrado escondidas en el garaje de la casa familiar. La macabra realidad salió a la luz. Stephen Grant había estrangulado a su esposa durante una discusión acalorada la noche de su regreso a casa. Lo más escalofriante de este caso fue la admisión del propio Grant durante su confesión. Reveló que mantuvo el cuerpo de Tara escondido en la casa durante varios días, incluso mientras hablaba con la prensa y participaba en la búsqueda. Su capacidad para mantener esa fachada de esposo preocupado mientras ocultaba un crimen tan brutal dejó a la opinión pública atónita. El caso de Stephen Grant expuso la escalofriante frialdad con la que un criminal puede manipular la opinión pública y a las autoridades, utilizando los medios de comunicación para proyectar una imagen de inocencia mientras oculta una verdad monstruosa justo debajo de sus narices. El esposo afligido ocultaba un secreto macabro en su propia casa. En el próximo caso, viajaremos de nuevo a los Estados Unidos, donde una madre llevó a sus hijos al hospital alegando un ataque, pero su fría actitud ante las cámaras levantó sospechas sobre su propia y escalofriante participación en la tragedia. Mayo de 1983, Oregón. Diane Dance, una joven de 27 años, llegó a un hospital de Springfield con sus 3 hijos baleados a quemarropa en el coche. Sus hijos eran Christie, de 8 años, Cheryl, de 7, y Danny, de 3. Con una herida de bala en su propio brazo, Downs relató una historia aterradora. Un hombre desconocido intentó robar su coche en una carretera solitaria y les disparó a ella y a sus hijos. Lamentablemente, Cheryl ya había fallecido al llegar al hospital, mientras que Christie y Danny luchaban por sus vidas con heridas graves. Ante las cámaras, Diane Dance se mostró sorprendentemente fría y distante para una madre cuyos hijos acababan de ser víctimas de un violento crimen. En una entrevista que se grabó en la memoria colectiva, pareció mostrar más preocupación por la suerte de su coche que por la vida de sus propios hijos. Esta actitud inusual levantó inmediatamente las sospechas de los investigadores y del público. A medida que la investigación avanzaba, la versión de Diane Dance comenzó a desmoronarse. No había evidencia de un extraño en la escena, y los detalles de su relato no cuadraban. Pero la pieza clave del rompecabezas llegó con la recuperación de su hija sobreviviente, Christie. A pesar del daño cerebral sufrido por sus heridas, Christie logró identificar a su propia madre como la persona que les había disparado. El motivo detrás del escalofriante acto de Diane Dance era tan egoísta como el de Susan Smith. Estaba obsesionada con un hombre casado que no aceptaba a sus hijos. En su mente retorcida, la única manera de estar con él era deshacerse de ellos. La frialdad y la aparente falta de emoción de Diane Dance durante sus entrevistas, contrastando con la brutalidad del crimen y el sufrimiento de sus hijos, la convirtieron en una figura de repudio público. Su caso demostró cómo el comportamiento ante las cámaras puede ser una ventana reveladora de la verdad, incluso cuando se intenta ocultar un acto tan monstruoso. La frialdad ante la tragedia levantó una alarma que llevó a la verdad. En el próximo y último caso, nos trasladaremos de nuevo a los Estados Unidos, donde una joven madre dio a luz en secreto y luego negó su embarazo ante la policía, mientras un macabro descubrimiento esperaba ser revelado en su propia casa.
En septiembre de 2011, la vida de Lindsay Lowe, una joven de 25 años de Hendersonville, Tennessee, tomó un giro trágico y secreto. Ocultando su embarazo fruto de una aventura extramatrimonial a su prometido y a su familia, Lowe dio a luz en solitario a gemelos el 12 de septiembre en el baño de la casa de sus padres. En un acto desesperado por mantener su secreto, asfixió a sus recién nacidos. Durante 2 días, la verdad permaneció oculta. Finalmente, un familiar descubrió el cuerpo sin vida de uno de los bebés en una cesta de ropa sucia en la casa de Hendersonville, a unos 32 kilómetros de Nashville. Al llegar la policía para investigar, encontraron el segundo cuerpo bajo una sábana ensangrentada en la misma cesta. En el juicio que siguió, los jurados vieron un vídeo del interrogatorio policial donde Lowe admitía haber dado a luz sola, y ante la insistencia del detective Steve Malach, decía quizás haber asfixiado a los bebés. Lowe explicó que mantuvo su embarazo en secreto para evitar decepcionar a su prometido y no aumentar el estrés por la enfermedad de un familiar. La defensa y la fiscalía presentaron argumentos contradictorios sobre el motivo exacto detrás de sus terribles actos. A pesar de mostrarse a menudo emocionada durante el juicio de 7 días, Lindsay Lowe exhibió una sorprendente compostura al escuchar el veredicto de culpabilidad por homicidio premeditado y maltrato infantil agravado. El juez la condenó inmediatamente a cadena perpetua. Lowe, quien llevó consigo una Biblia durante gran parte del juicio, mantuvo los ojos secos mientras se dirigía en voz baja a sus familiares y amigos que sollozaban en la sala. «Estoy bien. Los amo a todos. Él está conmigo», dijo, señalando hacia el cielo antes de ser detenida. La escalofriante calma de Lowe al enfrentar la justicia, contrastando con la brutalidad de sus actos y el secreto que mantuvo, añade una capa aún más perturbadora a este caso. Su capacidad para ocultar su embarazo, dar a luz en secreto y luego negar todo, incluso después de la muerte de sus hijos, revela una psique compleja y un miedo paralizante a la verdad. Con este escalofriante caso, concluimos nuestro top 5 de criminales que mintieron descaradamente ante las cámaras o a las autoridades antes de que la terrible verdad de sus crímenes saliera a la luz. Estos individuos nos muestran la escalofriante capacidad del engaño y la frialdad con la que algunos pueden ocultar actos monstruosos bajo una máscara de normalidad o desesperación, incluso en los momentos finales de su confrontación con la justicia.